Hola, mi nombre es María del Pilar Bueno, trabajo para el Consejo Nacional de Investigaciones y la Universidad Nacional de Rosario, en la Argentina. Bienvenidos a este módulo 3 del curso de Claxo Cambio Ambiental Global, Políticas Ambientales y Territorio. Vamos a charlar sobre políticas públicas y negociaciones internacionales de cambio climático. El contenido de nuestra clase de hoy es, charlar sobre el régimen internacional, las condiciones de el último intento de implementación, que es el Acuerdo de París, y algunos comentarios respecto a la reciente decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo. Un breve recuerdo respecto al régimen internacional, cómo está compuesto, en particular la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que como ustedes saben, esta convención forma parte de las convenciones de Río de 1992, es una convención universal cuyas partes son 197, de los cuales 196 son estados y la Unión Europea. Fue justamente adoptada en el año 1992 en la Cumbre de Río y entró en vigor 2 años después. Justamente en 1995 comienzan las conferencias de las partes. Tenemos 25 años de negociaciones climáticas concretamente. Es un documento cuyos principios, digamos, están guiados justamente por la Declaración de Principios de la Cumbre de la Tierra, pero el principio político más significativo es el denominado principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que marca la diferenciación entre los países desarrollados y países en desarrollo. Asimismo, el objetivo de la Convención, establecido en su artículo 2, está compuesto por diferentes partes: la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la adaptación, que la producción de alimentos no se vea amenazada, y la importancia del desarrollo económico sostenible. ¿Qué significan esas responsabilidades diferenciadas en la práctica? Una de esas, bueno, en particular, estas responsabilidades diferenciadas marcan dos grupos de países, los países desarrollados y los países en desarrollo, con distintos compromisos dentro de la Convención. Estos grupos de países están enlistados en los anexos de la Convención. Algunas de esas diferencias están dadas por el periodo en el cual se presentan ciertos documentos, como por ejemplo las comunicaciones nacionales, o sea que hay un poco más de flexibilidad para los países en desarrollo, así como también la obligación por parte de los países desarrollados de proveer lo que llamamos medios de implementación, que es financiamiento, tecnología y construcción de capacidades a los países en desarrollo. Un primer intento de implementación fue el Protocolo de Kioto, que como ustedes saben se adoptó en la tercera conferencia de las partes en Kioto. Está conformado por 192 partes, está en vigor desde el año 2005, o sea que entró en vigor de modo bastante tardío, y especialmente como producto de las negociaciones propiciadas por la Unión Europea, que fue uno de los actores que más impulsó este documento. Tiene dos periodos de compromisos: el primer periodo, que va desde el año 2008 al 2012, y como producto de la enmienda de Doha de 2012, un segundo periodo, 2013 a 2020, más allá de que esta enmienda lamentablemente no ha entrado en vigor. Está cubierto, o cubre más bien, 6 gases de efecto invernadero a través del anexo A del documento. Y este documento es un documento que se concentra en la reducción y limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados, y en ese sentido implementa la diferenciación. El porcentaje de reducción y limitación oscila entre 5 a 5,6% aproximadamente a los niveles de las emisiones de 1990. Asimismo, cuenta con 3 mecanismos de flexibilización o mecanismos de mercado. Sin embargo, es un documento cuya legitimidad fue y sigue siendo muy cuestionada, especialmente como producto del anuncio de retiro por parte de Estados Unidos bajo la presidencia de George Bush hijo en el año 2005. Con lo cual, desde ese mismo momento se ha buscado negociar un nuevo documento internacional, cuyo primer intento fue el Acuerdo de Copenhague, en la COP15 en el año 2009,
que lamentablemente no se alcanzó un documento y se tuvo que comenzar un nuevo proceso de negociación que empieza en la conferencia de Durban y finaliza en la COP21 en París en el año 2015 con la adopción de este acuerdo. Este acuerdo siempre estuvo marcado y todo el proceso de negociación por la importancia de aprender de las experiencias políticas y negociadoras del protocolo de Kioto, esta deslegitimación que les mencionaba, así como también aprender de los cambios en el sistema internacional en términos de los liderazgos y cómo recopilar estas experiencias. Otro elemento significativo tiene que ver con una característica particular de este proceso negociador, que es que los países negocian a partir de grupos de negociación. En esta gráfica ustedes pueden ver algunos de los grupos que están conformados por países desarrollados o países del anexo 1 que aparecen en la izquierda en celeste, como la Unión Europea y como grupo Umbrella o grupo del paraguas, así como también el gran universo de grupos de países en desarrollo. El más importante es el G77 más China, conformado por 134 países, y otros grupos regionales como el grupo africano, como grupo o Liga de Estados Árabes, y grupos políticos de coalición política, como puede ser el grupo ILAC, el grupo Like-Minded Developing Countries, ALBA, entre otros. Volviendo a esta gráfica, quisiera comentarles que este Acuerdo de París fue un acuerdo que podemos denominar de líneas rojas, un rompecabezas, o sea, luego del proceso fallido de Copenhague quedó claro que poder alcanzar un acuerdo entre partes con posiciones políticamente tan distantes requería que fuera un acuerdo de no tan alta ambición, donde en realidad las partes pudieran incluir algunos de sus intereses más significativos y justamente dejar afuera sus líneas rojas más importantes en función de un proceso negociador que de otro modo no hubiera alcanzado el documento que hoy tenemos. En ese sentido, esta gráfica procura mostrar solamente algunos, porque por supuesto, como dijimos, tenemos 197 partes, algunos de los intereses, en este caso, de algunos de los actores que son, o de los actores que son, que conforman el triángulo de los mayores emisores de gases de efecto invernadero en este momento. Entonces, lo que intenta demostrar es que, por ejemplo, China no podía ir con un acuerdo que no sostuviera la diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo, que no implementara la equidad, que por el otro lado disolviera o no mostrara los principios de la convención, que no sostuviera el liderazgo de los países desarrollados, como marca también la convención, y que significara el traspaso de la carga a los países en desarrollo. Por otro lado, Estados Unidos planteaba que el acuerdo debía ser flexible, a diferencia del protocolo de Kioto, que ellos denominaban o planteaban que es un acuerdo top-down, en el sentido de que plantea obligaciones de reducción y limitación de emisiones a los países desarrollados desde el régimen a los estados, y que el nuevo acuerdo debía más bien partir de lo que cada una de las partes pudieran hacer y estuvieran en capacidad de hacer de modo justamente nacionalmente determinado. A su vez había que tener en cuenta las restricciones que tiene el entorno político norteamericano respecto al formato legal del acuerdo, y en ese sentido se pactó finalmente que el acuerdo estuviera en el contexto de una decisión de la COP, y que no fuera un protocolo que tuviera que pasar por el Congreso de los Estados Unidos, cosa que no hubiera podido ser finalmente, no hubiera entrado en vigor, o al menos no hubiera contado con la venia de los Estados Unidos en ese contexto como contó hasta este año. Por el otro lado, la Unión Europea planteaba, digamos, en sus orígenes, sus objetivos primarios, un documento mucho más parecido al protocolo, pero mucho más ambicioso, de acuerdo con la ciencia climática, con ciclos de ambición, y justamente estaba dispuesto a proveer medios de implementación a los países en desarrollo, aunque por supuesto bajo ciertas condiciones específicas de negociación. Hoy nos encontramos con un acuerdo de París que está dado por un propósito que implica que el aumento de la temperatura no tiene que ir más allá de los 2 grados, haciendo esfuerzos para que no se traspase el 1.5, un acuerdo jurídicamente vinculante que incluye una serie de elementos mucho más diversos que el protocolo de Kioto: mitigación, adaptación, medios de implementación, transparencia de la acción y del apoyo,
que establece que las contribuciones nacionales, ese es el concepto de NDC que tienen allí arriba, contribuciones nacionalmente determinadas, sean el vehículo de la acción climática por el cual cada una de las partes establece lo que está en condiciones de hacer y cómo puede hacerlo. Es un documento que fue adoptado en 2015, se firmó a principios del año 2016 y entró en vigor de modo muy rápido el 4 de noviembre de 2016. Hasta el día de hoy lo han firmado 195 de las 197 partes y ya 166 partes lo han ratificado. Estamos en el proceso de implementación del documento, un paquete de implementación que durará 3 años hasta el año que viene, cuyo plan de trabajo está establecido en la decisión 1CP21 que acompaña el acuerdo, o sea que se adoptó también en París y que justamente requiere distintos procesos políticos donde los países en desarrollo siempre pujan por los medios de implementación, por financiamiento, por la relevancia y urgencia de la adaptación y los países desarrollados pujan mucho más por la importancia de la mitigación y también por la transparencia de los datos, por la transparencia de la acción especialmente. Recordemos rápidamente algunos de los elementos del discurso propiciado por la Casa Blanca, particularmente por su presidente Donald Trump, el 1 de junio de 2017. En particular, la importancia de proteger a los Estados Unidos y sus ciudadanos, que esta fue una promesa de campaña, que esto es un acuerdo injusto, que hay que renegociarlo, que los Estados Unidos no van a cumplir con su contribución, que transfiere el bienestar de los norteamericanos, que el Fondo Verde del Clima o del GCF digamos, está mal manejado, que hay dificultades allí y que justamente los Estados Unidos no van a cumplir con su compromiso de provisión de financiamiento. En ese sentido, generó muchísimos temores en la comunidad internacional, la mención a una posible renegociación, cosa que no es posible de ningún punto de vista, primero porque el acuerdo ya está en vigor, segundo porque en realidad lo que se está negociando es la implementación, ya no el acuerdo, proceso que llevó, como les digo, muchísimos años. También despertó muchísimas dudas respecto a los problemas de financiamiento que esto va a generar por los compromisos que había asumido Estados Unidos y otras cuestiones que pueden llegar a rediscutir conceptos de responsabilidades, la propia discusión sobre la ciencia climática, que la comunidad internacional ha manifestado que no está dispuesta a realizar. Sin embargo, hay un conjunto de actores en Estados Unidos, tanto subnacionales como no estatales, que han planteado que no están dispuestos o no están de acuerdo con esta decisión de su presidente y que van a sostener su liderazgo. Esta diapositiva trata de mostrar, es solo un ejemplo de cómo los actores subnacionales y no estatales están participando dentro de la convención, a pesar de ser un proceso que sigue siendo, donde las partes siguen siendo los estados, cada vez más los actores subnacionales y no estatales participan activamente dentro de los procesos decisorios y dentro de las conversaciones. La plataforma de Nazca es un ejemplo de los muchos en ese sentido, de esa mayor participación, así como también el movimiento We Are Still In, lo menciono porque justamente lo lideran actores subnacionales y no estatales de Estados Unidos que han manifestado que no están dispuestos a sostener lo mencionado por la Casa Blanca y que ellos justamente van a continuar con los compromisos asumidos por los Estados Unidos en este contexto. Bueno, a lo largo de esta primera clase del módulo, quisiera que por favor visiten los textos que sugerí como bibliografía obligatoria para poder recordar justamente las características de cada uno de los documentos que conforman el régimen multilateral de cambio climático, el proceso negociador. Espero que esta clase les haya ayudado y a lo largo de la segunda clase del módulo vamos a tratar de avanzar un poco más sobre esta base y discutir los roles políticos de las partes, así como también de otros actores dentro de este proceso, subnacionales y no estatales, cómo ha crecido este rol y cuáles son las experiencias de ustedes en este sentido. Muchísimas gracias.